Qué bueno volverle a saludar en una nueva entrega de El Mundo Legal de las Inversiones. En esta oportunidad queremos hablar de o sobre su decisión como inversionista de hacer inversiones internacionales. Cuando tocamos este tema, nos queremos queremos hacer referencia a aquellas decisiones que el inversionista, sea físico o jurídico, toma para colocar el dinero en activos financieros, en instrumentos financieros que son emitidos por empresas o instituciones extranjeras, o bien que están inscritas o inscritos en otros territorios fuera de su país, que se trata de activos financieros regulados por legislación extranjera, no de su país. Es precisamente ese tema el que nos ha preocupado a través del tiempo, porque cada día es más común el que en nuestros países se ofrezcan inversiones de activos cuya regulación y cuyo domicilio de emisión no es el país del inversionista, sino que es en el extranjero. Y no es que eso sea malo, más bien es parte un poco de la tendencia actual y de la interconexión entre los mercados. Pero independientemente de eso, tiene un contexto legal, tiene un mundo legal, tiene características particulares que el inversionista debe de conocer y debe preocuparse porque se lo informen, y debe preocuparse también por entenderlo. Por eso es que queremos hacer algunas referencias a su decisión de hacer inversiones internacionales. Número 1. Hablemos un poco del proceso que le lleva o le llevó o le piensa llevar o le está llevando a esa decisión de invertir o de hacer inversiones internacionales. Debe poner usted mucha atención y no debe recibir asesoría de cualquiera. Es decir, usted debe asegurarse, señor inversionista, asociación solidarista, cooperativa, asociación, fundación, empresa privada. Usted debe asegurarse de que el asesor que le esté procurando llevar a ese tipo de inversiones sea un asesor o una asesora especializada en instrumentos internacionales, porque es necesario que esa persona conozca las características del instrumento, cómo se desenvuelve, cuáles son los derechos del inversionista y cómo el inversionista puede ejercerlos, cuáles son las regulaciones que hay sobre ese emisor y cuál es el medio ambiente de protección al inversionista que hay en ese mercado o en ese país a donde fue emitido el instrumento. Entonces, ponga mucha atención a esa línea de tiempo, a ese proceso de orientación. Y claro, ponga atención a si su perfil de inversionista justifica el que usted realice inversiones en mercados internacionales. Número 2. Es importante que haya claridad sobre el tipo de instrumento que se le ofrece. Enfoquémonos en el tipo de instrumento. Puede ser acciones, puede ser obligaciones convertibles en acciones, pueden ser letras de cambio, avaladas, no avaladas, puede ser bonos, puede ser papel comercial, pueden ser títulos de deuda en general con llamadas
a su redención en determinados periodos, en determinadas fechas. En fin, pueden haber muchas características de esos instrumentos financieros o de esos activos financieros en los cuales se le está sugiriendo invertir. Pero es fundamental que ese asesor o esa asesora le diga a usted exactamente cuáles son las características de ese instrumento. Y que usted pueda entender cuáles son las características de ese instrumento. Fecha de vencimiento, tasas de interés, forma de pago. ¿Qué pasaría si no pagan al finalizar el plazo? ¿Cómo usted puede utilizar las herramientas legales? ¿Cuáles herramientas legales hay? ¿Tienen garantía? ¿No tienen garantía? Si tienen garantía, ¿cómo se ejerce esa garantía? Si es un tipo de instrumento que es convertible, entonces, ¿cuál es la razón de conversión, el precio de conversión, el momento para hacer la conversión? ¿Cuáles son los derechos suyos como inversionista en ese proceso, en ese tiempo para realizar la conversión? ¿Qué pasa si no la hace? ¿Qué pasa si la hace solo parcialmente, teniendo usted varios instrumentos de esas mismas características? ¿Qué sucede y qué puede hacer usted si el emisor no le cumple con esa tasa de conversión? Etcétera, etcétera. Realmente la decisión de colocar su dinero fuera de su país es verdaderamente importante. Y usted tiene que estar sumamente claro, sumamente clara respecto de las características de ese instrumento, de previo a girar la orden de inversión. Bien, número 3. Debe de haber total transparencia sobre su emisor, sea público o sea privado. Bueno, en ocasiones los inversionistas piensan, y en ocasiones, tristemente, los asesores de inversión les hace pensar eso a través del optimismo que le demuestran respecto del instrumento y respecto del récord del emisor, que nunca va a pasar nada, que nunca va a suceder nada en la economía de ese país en donde está domiciliado ese emisor, a donde al mercado que pertenece ese instrumento, que está registrado, supervisado por la superintendencia de su país, por la Comisión de Valores de su país. Nunca va a pasar nada. Y entonces se toma esa decisión pensando eso. Pero en los mercados financieros no podemos tomar decisiones con ese espejismo. Eso es un espejismo. Verdaderamente es un espejismo, porque sí pueden suceder muchas cosas. Eventos económicos, eventos financieros. En este momento que estamos grabando este mundo legal de las inversiones, se discute la situación de la economía más fuerte del mundo, la de los Estados Unidos. Y se está hablando sobre el peligro de que no tengan recursos para pagar salarios, para pagar una serie de gastos del Estado como tal, y de pagar los intereses que corresponde pagar en el mes de julio, a mediados de junio. Y entonces hay alarma en los mercados, en las bolsas internacionales. ¿Y quién imaginó que eso iba a suceder? Entonces tenga mucho cuidado con el optimismo que le quieren transmitir sobre determinado emisor, sobre determinado mercado, sobre determinado instrumento, sobre determinado país, porque en toda inversión hay un riesgo, y usted como inversionista necesita conocer esos riesgos de previa a tomar una decisión. Subrayo, de previa a tomar una decisión de inversión fuera de su país. Tiene que conocer usted, y su asesor tiene que brindarle esa información,
sobre las características del emisor, de la empresa que está emitiendo ese instrumento. Estoy hablando de un mercado de valores regulado. Estoy hablando de empresas supervisadas, reguladas. No estoy hablando del mercado extrabursátil, del mercado no regulado. Eso hablaremos después en otro mundo legal de las inversiones. Pero entonces, debe preocuparse usted como inversionista, sea asociación solidarista, sea la naturaleza que sea. Debe de preocuparse porque se le informe con total transparencia, no solamente la situación financiera de ese emisor, sino también la situación legal de ese emisor. ¿Qué tipo de regulación legal hay alrededor de ese emisor y de esa emisión? ¿Qué calificación de riesgo hay o hubo para esa emisión? ¿Cuáles son los riesgos de ese título? ¿Cuáles son los riesgos del giro del negocio o de la actividad principal de ese emisor? ¿Cómo ha sido el comportamiento financiero de ese emisor en los últimos 5 años? ¿Viene en crecimiento o viene más bien decreciendo? ¿Cuáles fueron los efectos que tuvo la pandemia sobre ese emisor? ¿Ya se ha recuperado totalmente? ¿Vende lo mismo que antes de pandemia? ¿O aún no se ha recuperado? Ese tipo, por ejemplo, de información, usted necesita que su asesor se la brinde. Si su asesor no la tiene o no se la sabe brindar, mejor absténgase usted de ser asesorado por ese profesional e ir a buscar asesoría en otro lugar si es que le interesa ese instrumento, o bien absténgase de hacer su inversión. Nunca haga una inversión, nunca gire una instrucción de inversión en un valor en un mercado extranjero si no tiene claro ese tipo de información, por ejemplo. Número 4. Información y explicación sobre la regulación legal del instrumento. Hay instrumentos en los mercados internacionales verdaderamente complejos, que son muy diferentes a los que hay en su país, a los instrumentos tradicionales que se colocan en el mercado de valores de su país. Y entonces llegan los asesores, los puestos de bolsa, las casas de valores y ofrecen a los inversionistas colocar su dinero en instrumentos verdaderamente complejos, con una estructuración legal y financiera verdaderamente compleja. Pues eso en el país a donde es emitido debe de tener su regulación legal, debe de tener su estructura legal, debe tener su fundamento legal, y entonces quien le asesora debe de tener información al respecto, debe conocer esa información y además saber transmitírsela a usted, sea él o a través del área legal de esa empresa que le está asesorando a usted. Si no hay información clara a ese respecto, yo le sugiero que no tome decisiones de inversión. Número 5. Que toda la información sea por escrito. Sí, toda la información debe ser por escrito para que permanezca, para que quede prueba de que se le entregó, para que quede prueba incluso que usted la recibió, para que quede prueba de que a usted se le explicó y que usted entendió, y que las características más relevantes de esa inversión, de ese instrumento y de ese emisor están en el documento que de manera diligente la empresa que le está asesorando le entregó. Entonces, el mundo de las inversiones internacionales no es prohibido. No es que no hay que invertir. Claro que sí, se puede hacer, se pueden tomar decisiones de inversión en los mercados internacionales, pero tienen que ser decisiones bien informadas, totalmente claras. No haga, número 6, no haga inversiones en mercados internacionales
si su asesor no conoce la vía legal de velar por sus derechos en aquel país. En todos los mercados de valores organizados existe la protección al inversionista. Y entre más grande es el mercado, más claras son las reglas de protección al inversionista. Entonces, esa es de las primeras preguntas que usted tiene que hacerle a la empresa o a su asesor. Dígame cuáles son las reglas de protección al inversionista que yo tengo en este instrumento, en ese mercado. ¿Cómo las ejecuto? ¿Cómo las puedo conocer más? ¿Hay casos que usted conoce, antecedentes? ¿Me los puede contar? ¿Me los puede informar? ¿Me puede dar copia de la regulación sobre ese instrumento? ¿Me puede dar copia del prospecto de esa emisión? ¿Me puede dar información escrita sobre las reglas de protección al inversionista respecto de ese instrumento en ese mercado? Entonces, teniendo claro eso y cómo se ejerce, quién asume los costos en caso de ir a discutir derechos legales suyos sobre esa emisión, sobre esa inversión, porque usted tiene que tener claro que la regla general es que si hay que ir a discutir a otro país sobre el pago o no pago, sobre el cumplimiento o no cumplimiento de un instrumento emitido en el extranjero, la regla general es que quien asume el costo es usted, señor inversionista, empresa inversionista. Usted tiene que tener eso sumamente claro. Repito, usted tiene que tener sumamente claro que si el día de mañana debe haber una discusión legal sobre el cumplimiento o no de las obligaciones del emisor, tiene que ir a hacerlo en el extranjero, en el país de domicilio de ese emisor y de regulación y de colocación en ese mercado internacional, que es por lo que estamos hablando fuera de su país. Usted tiene que entender y que conocer que la regla de principio es que usted como inversionista tiene que asumir los costos. Tiene que contratar un abogado o una firma de abogados para que le representen en aquel país en los litigios, en las discusiones, en los arbitrajes correspondientes. No piense que su asesor en su país le va a asumir ese costo, salvo que en el contrato, en la orden de transacción, eso quede como una condición de la inversión. Vea que estoy diciendo, salvo que quede por escrito que su asesor o la empresa que le está asesorando asume el costo de su asesoría legal, de honorarios legales, en caso de que haya que discutir el cumplimiento o no de sus derechos como inversionista en ese instrumento. Entonces usted tiene que valorar eso como una posibilidad, porque no hay inversión segura. Y disculpe que le estoy hablando aquí así de claro, es que hay que entender en lo que nos estamos metiendo. Y eso existe en todos los mercados financieros. No hay garantía 100%. Usted lo sabe, que nadie puede garantizarle a usted que nunca va a suceder absolutamente nada. Mi experiencia me ha enseñado que en muchos casos estos instrumentos complejos, por alguna razón, no son reconocidos o no son pagados, el emisor no cumple, y entonces el inversionista llega a donde su asesor en su país y le dice, bueno, ahora necesito que me ayude a recuperar ese dinero. Y entonces el asesor le dice, en base y con respaldo legal, no, disculpe, pero es que yo no tengo por qué asumir esos costos. La inversión es suya, la inversión no es mía. Yo lo representé a usted a través de otro representante nuestro allá en aquel mercado, allá en aquel país, pero yo no asumí nunca las costas legales de un posible litigio, de un posible arbitraje, de un posible concurso, de una posible liquidación de ese emisor. Por eso usted tiene que tener claro eso
antes de, debe tener claro esas condiciones antes de firmar una orden de transacción. La regla general, repito, es que es el inversionista el que asume esos costos. Por eso es que usted tiene que saber y conocer el contexto legal de esa inversión en aquel país. No en su país de domicilio, no. Porque si el documento se emitió en otro país, la regla general fundamental es que se regula por la legislación de aquel país. Si no comprende la regulación legal de aquel país sobre ese instrumento, mejor no invierta. Si lo tiene claro y sabe que en caso de discusión usted tiene que asumir los costos legales, la decisión es suya. Y las consecuencias de su decisión también. Entonces, el tema de hacer inversiones internacionales es una opción que cada día existe más en nuestros países. Y he desarrollado este mundo legal de las inversiones con algunos temas y los he tocado por encima, porque mi experiencia enseña que en ocasiones los inversionistas toman decisiones sin estar debidamente informados o sin entender el contexto legal de esas inversiones, y luego cuando vienen las discusiones legales tienen que invertir mucho dinero o bien perder las inversiones, perder el dinero que invirtió en esos instrumentos que de por sí eran complejos y no habían entendido desde el origen sus características. Como todo otro instrumento, y lo hemos dicho en otras entregas del mundo legal de las inversiones, si usted no entiende las características del instrumento que se le está ofreciendo, mejor no invierta. Hasta aquí dejamos hoy el mundo legal de las inversiones y estamos dispuestos a desarrollar aquellos temas que usted desee que desarrollemos, así que nos lo puede dejar aquí abajo en la caja del video o enviárnoslo a estas correos electrónicos o al WhatsApp y con mucho gusto lo vamos a hacer. Mi deseo es que Dios le esté bendiciendo en absolutamente todo. Quedamos a sus órdenes. Hasta pronto.